Bienvenidos al canal de 10 con Ingeniería Estructural, donde conversamos sobre ingeniería civil, estructuras, arquitectura y construcción. Soy el ingeniero Hans Guamaní Camargo y en esta oportunidad hablaremos sobre cimentaciones profundas de equipos vibratorios. Esta clase se complementa con los videos también compartidos por 10 con Ingeniería Estructural, los cuales son interacción dinámica suelo-piloto-estructura y diseño de cimentaciones de equipos vibratorios según el ACI 351.3R del año 2018. Aquí están los links de los videos, los nombres de los videos para que ustedes puedan encontrarlo y verlo en el canal de YouTube. Cimentaciones de máquinas vibratorias sobre pilotes. El diseño de las cimentaciones de máquinas se realiza para proteger las cimentaciones de las vibraciones de las máquinas. En esta figura vamos a ver dos tipos de cimentaciones, una tipo bloque y una tipo pórtico. Acá ven el equipo y la cimentación de concreto. Es posible que las condiciones de suelo sean tales que la vibración de una fundación de máquina superficial pueda llevar a un asentamiento no deseado. En muchas circunstancias, la capacidad de carga del suelo puede ser baja en comparación con la carga estática y dinámica impuesta por la máquina en la fundación superficial. En este caso, el diseño dictará la consideración del uso de pilotes. Se debe tener en cuenta que el uso de estos pilotes en general aumentará la frecuencia natural del sistema suelo-pilote y también puede aumentar la amplitud de vibración en resonancia. Iniciamos con lo que es el diseño preliminar o las reglas de juego. La relación de masas. La masa total de la estructura, incluyendo la cimentación, no debe ser menor a 3 veces el peso de la máquina para máquinas centrífugas y rotativas y 5 veces para máquinas reciprocantes. El centro de gravedad de la cimentación más la máquina debe estar dentro del 5% del lado medio en paralelo a la excentricidad, donde E son las excentricidades y B y L son los lados de la cimentación. Presiones de apoyo. La presión de apoyo, cimentación más máquina, debe ser inferior al 50% de la capacidad de carga estática permitida, admisible. Asentamientos absolutos no deben exceder los 10 milímetros y los asentamientos diferenciales no deben exceder los 5 milímetros. Velocidad de vibración. En cualquier punto de la cimentación no se debe exceder los 4 milímetros por segundo. El factor de seguridad al volteo debe ser mayor a 1.5 y el factor de seguridad al deslizamiento debe ser mayor a 1.5. El ancho de base. Para aumentar el amortiguamiento en el modo de balanceo, el ancho perpendicular al eje de balanceo debe ser 1.5 veces la distancia vertical desde la parte inferior de la cimentación hasta el centro de la máquina. El espesor de la base. Este espesor de la base debe ser mayor que un quinto de la menor dimensión del plano de la base, de L y B, o mayor a un décimo de la máxima dimensión del plano de la base. Y por último, la relación de transmisibilidad, ¿no? En donde la relación entre la frecuencia crítica y la frecuencia natural del sistema deberá ser preferiblemente menor a 0.8 o mayor a 1.2. Las relaciones de transmisibilidad que estén entre 0.8 y 1.2 no son aceptables, salvo que la velocidad de vibración determinada para la frecuencia crítica sea menor que el límite especificado. La velocidad de vibración deberá determinarse a través de un análisis de respuesta armónica, ¿no? Bueno, acá vemos dos imágenes en donde se muestra el equipo apoyado sobre un bloque de cimentación y un bloque de cimentación y también unos pedestales. La longitud y ancho del bloque de cimentación deberá ser de 300 milímetros más largo y 600 milímetros más ancho que el equipo. El bloque de cimentación deberá tener al menos un 50% de espesor del bloque embebido en el suelo. O sea, si esa es la altura de cimentación, al menos el 50% debe estar embebido en el suelo. La profundidad de cimentación o embebido deberá ser el mínimo según la potencia de la máquina. Si hablamos de motores de menos de 1840 kilowatts, estamos hablando de 1.2 a 1.5 metros de profundidad. Si hablamos de motores mayores a 1840 hasta 3680 kilowatts, hablamos de 1,80 m de profundidad de cimentación. Y si hablamos de motores de más de 3680 kilowatts, hablamos de 1.8 a 2.5 metros de profundidad de cimentación. El ancho de cimentación, este ancho B, deberá ser al menos 1.5 veces la distancia vertical desde la base hasta la línea central de la máquina, a menos que el análisis demuestre que un valor menor funcionará adecuadamente. La relación entre la altura del eje de rotación de la máquina por encima de la base y el ancho del bloque
del cimiento no deberá ser mayor, ¿qué cosa? Que 0,65. La parte superior del cimiento, esta parte superior del cimiento, deberá ser al menos 100 milímetros o 10 centímetros por encima de la elevación de la losa de piso o del terreno. ¿Para qué? Para prevenir daños en la maquinaria, por escorrentía, por el lavado, por inundaciones. Y para minimizar los efectos de torsión, una línea vertical trazada a través del centroide de la máquina o del conjunto de máquinas deberá estar a una distancia no mayor al 5% de las dimensiones del plano de la base, desde el centroide del área de contacto. En general, los pilotes se pueden agrupar en dos grandes categorías: pilotes por fricción o pilotes flotantes, también como le llaman, donde las puntas de estos pilotes no descansan sobre un terreno o estrato duro o roca. Los pilotes resisten la carga aplicada mediante la resistencia por fricción desarrollada en la interfaz suelo-pilote. Y bueno, también tenemos los pilotes de punta, en donde estos pilotes penetran a través de capas de suelo blando hasta un estrato duro o roca. Este estrato duro o roca puede considerarse rígido, muy rígido. Iniciamos con los pilotes por punta, ¿no? En aquellos suelos en los que al existir a cierta profundidad un estrato claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por la punta, ¿no? Tenemos suelo blando y encontramos a una cierta profundidad roca, ¿no? La longitud del pilote es igual a L y la carga en el pilote proveniente de las fundaciones es W. Este problema se puede tratar aproximadamente como una barra vertical fijada en la base, que es la capa de roca, y libre en la parte superior. A continuación se presentan los tres casos de análisis para calcular la frecuencia natural de vibración del sistema pilote-fundación. Estos casos dependerán de la carga W sobre el pilote, los cuales son: si W es muy pequeño, se aplicará esta fórmula, donde la frecuencia natural, esta es la frecuencia circular natural, este es el módulo elástico del pilote y la densidad del pilote, ¿no? Si es concreto, sería densidad del concreto, ¿no? Y bueno, en el caso de que W es similar al peso del pilote, se obtiene este caso, ¿no? En donde acá esta frecuencia va a depender de quién, del peso unitario del pilote, de la frecuencia circular natural y de la velocidad de propagación de ondas longitudinales en el pilote. Y siendo omega sub 0 la presión axial sobre el pilote, ¿no? Siendo A el área del pilote. Y si el peso del pilote es insignificante en comparación con la carga W, sería el caso 3. Podríamos aplicar esta formulación en donde está en función de quién, del módulo elástico del pilote y de la longitud del pilote. En esta diapositiva se muestra el enunciado de un ejemplo para calcular la frecuencia natural del sistema de pilotes por punta, ¿no? En donde acá tenemos los siguientes datos: la longitud de cada pilote, la sección transversal del pilote, el peso de la máquina y la fundación, el total del sistema, el módulo elástico del concreto utilizado para los pilotes, y nos piden ¿qué cosa? Determinar la frecuencia natural del sistema pilote-fundación. Este ejemplo será desarrollado en otro video. Pilote por fricción. Cuando no se tiene una capa de roca o material resistente a una profundidad razonable, los pilotes de punta resultan ser muy largos y antieconómicos, ¿no? O sea, en pilotes por fricción, por ejemplo, la longitud de estos pilotes depende de la resistencia cortante del suelo, de la carga aplicada y del tamaño del pilote. La figura muestra un pilote con una longitud de empotramiento igual a L y un radio de R, ¿no? El radio del pilote es R y este pilote está sometido a una carga dinámica, ¿no? A un E y omega T, es una carga dinámica. Es posible idealizar el pilote como un sistema de ¿qué? De masas, resorte y amortiguador, como se muestra en esta figura. La masa se puede asumir que es la masa del sistema fundación más maquinaria. La formulación matemática para calcular o para obtener los parámetros de rigidez y amortiguamiento son proporcionados por Novak en el año 74-77. En el desarrollo de la teoría se hicieron las siguientes suposiciones, ¿no? Por ejemplo, que el pilote es vertical, elástico y de sección circular. Si tenemos un pilote cuadrado, hacemos la equivalencia a un circular. El pilote es flotante, o sea, es un pilote ¿de qué? De fricción. El pilote está perfectamente conectado al suelo y el suelo que está acá se comporta por encima de la punta del pilote con capas linealmente elásticas, infinitesimales y delgadas, asumiendo la condición de deformación plana. Funciones de impedancia. La impedancia se refiere a la relación que existe entre la rigidez y el amortiguamiento de un sistema, máquina, cimiento y suelo. Existen múltiples aproximaciones para su cálculo,
basadas en la dinámica estructural básica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Belotzos, a Berwick, a Barkan, a Sabinov, Irish, Walcott y el que veremos a continuación que va a ser de Novak, ¿no? Entonces, en acá se utilizarán resortes para representar la interacción suelo-cimiento, en donde la parte real representa la rigidez y la parte imaginaria representa el amortiguamiento. En la figura vemos un bloque de cimentación con sus tres movimientos: traslaciones en X y Y, torsiones y cabeceo. El cabeceo en los cabeceos se dan los giros en X y la torsión se da el giro en Z. Para el cálculo de rigideces y amortiguamientos del sistema suelo-pilote, como mencionamos anteriormente, utilizaremos el modelo del profesor Milos Novak, ¿no? En donde acá vemos que la rigidez y el amortiguamiento depende de quién, del material del pilote, ¿no? Del módulo de corte del suelo, de la densidad del suelo y de parámetros adimensionales. Grupo de pilotes. Las fundaciones de pilotes generalmente se construyen en grupos, no uno solo. O sea, difícilmente o yo nunca he visto una cimentación apoyada sobre un solo pilote. Las fundaciones de pilotes generalmente lo vamos a construir en grupos. Las constantes de amortiguamiento y rigidez de un grupo de pilotes no son sumas simples de constantes de rigideces y amortiguamiento de pilotes individuales. Novak sugirió que cuando los pilotes están estrechamente espaciados, el desplazamiento de un pilote se incrementa debido al desplazamiento de todos los otros pilotes, y así a la viceversa, ¿no? La rigidez y el amortiguamiento del grupo de pilotes se reduce. Por lo tanto, la rigidez del grupo de pilotes se puede obtener con estas ecuaciones, ¿no? Donde K es la constante de rigidez para el grupo de pilotes, C es la constante de amortiguamiento para el grupo de pilotes, N es el número de pilotes en el grupo, alfa R es el factor de interacción que describe la contribución del résimo pilote al desplazamiento del pilote de referencia, ¿no? Tomamos como referencia 1 y ahí calculamos el factor de interacción entre cada pilote. Para los grupos de pilotes se construye un cabezal sobre los pilotes y en la estimación de las constantes de rigidez y amortiguamiento vamos a ignorar la contribución del cabezal de los pilotes. Las relaciones que se escriben la rigidez y el amortiguamiento geométrico de las fundaciones embebidas se dan de la siguiente manera, ¿no? Estas ecuaciones que van a describir el efecto del embebido, ¿no? El efecto de embebido en tanto en rigidez como en amortiguamiento. Y acá vemos unas tablas y unas constantes que van a depender del módulo de Poisson del suelo. Acá vemos algunas ecuaciones para la razón de amortiguamiento por grupo de pilotes. En esta diapositiva vemos lo que es la frecuencia natural amortiguada y la amplitud de vibración en resonancia. Fórmulas muy sencillas. En esta diapositiva vemos la amplitud de vibración a una frecuencia distinta de la resonancia, tanto para una excitación de fuerza constante como para una excitación de tipo masa rotativa, ¿no? Que es lo que se tiene más en ingeniería. En esta diapositiva se muestra el enunciado de un ejemplo para calcular los coeficientes de rigidez y amortiguamiento de un grupo de 4 pilotes cuadrados de fricción, en donde tendrá los datos de que del módulo elástico de los pilotes, el módulo de corte del suelo, la densidad del suelo, nos dan dos estratos que son finalmente lo mismo, el coeficiente de Poisson del suelo, el peso de la maquinaria y, como indiqué anteriormente, nos pide determinar el coeficiente de rigidez y el coeficiente de amortiguamiento y el ratio de amortiguamiento. Este ejercicio lo desarrollaremos en otro video. Bueno, documentos sobre diseño de cimentaciones de máquinas. Los documentos de referencia para el análisis y diseño de cimentaciones de máquinas son el ACI 351-2R10 del año 2020, que nos da el informe sobre cimientos para equipos estáticos, y el ACI 351-3R del año 2018, que es el que vamos a usar, ¿no? Que es el informe sobre cimientos para equipos dinámicos, lo que nos interesa, dinámicos, ¿no? Y bueno, el paper Rigidez dinámica y amortiguamiento de pilotes, publicados por el profesor Milos Nova, de la Universidad de Western Ontario, London. Modelos matemáticos utilizados para el análisis dinámico de pilotes. Las soluciones al problema se basan en ciertas aproximaciones tales como el método del continuo, el modelo de la masa concentrada y el modelo de elementos finitos. La interacción suelo-pilote bajo carga dinámica modifica la rigidez del pilote, haciéndolo dependiente de la frecuencia. Para pilotes en grupos o estrechamente espaciados, el cálculo de la rigidez dinámica y del amortiguamiento tiende a ser bastante complicado debido a la interacción pilote-suelo-pilote, o lo que se conoce como efecto de grupo. Comportamiento dinámico de pilotes simples. En esta presentación vemos que la rigidez dinámica se genera mediante el cálculo de fuerzas que son requeridas para que se produzca una amplitud de vibración unitaria de la cabeza de pilote en cada dirección. Es decir, se ingresa
una deformación unitaria. Para la rigidez vertical, una deformación unitaria vertical. Para la dirección horizontal, una deformación unitaria horizontal. Para la rotación, un giro unitario para la rotación, y para la torsión, un giro torsional unitario para la torsión. Y con eso se calculan los coeficientes de rigideces, ¿no? Tanto para lo que son traslación vertical horizontal y lo que es rotacional y torsional. Para un pilote simple, la impedancia en la cabeza del pilote se determina a partir de las siguientes expresiones, ¿no? Acá tenemos para traslación vertical, para la horizontal, para la rotación de la cabeza del pilote en el plano vertical, para el acople entre traslación horizontal y rotación, y para la torsión, ¿no? Vemos que estas ecuaciones están en función del módulo elástico del pilote, el área del pilote, constantes, R sub 0 es el radio efectivo del pilote, B sub S es la velocidad de onda de corte, ¿no? El método general para efectuar el análisis de pilotes consiste en efectuar primeramente el análisis de un pilote simple. Una vez que se ha determinado estos parámetros de rigidez y amortiguamiento, para el pilote simple se procede a determinar el efecto del grupo. Efectos de grupos de pilotes. Por lo general se calcula la capacidad despreciando el efecto de grupo y luego se aplica un factor global de eficiencia. Estas figuras son obtenidas de la CI 351 para cimentaciones de equipos dinámicos. Si el espaciamiento entre pilotes es mayor a 20 veces el diámetro, la interacción entre pilotes puede ser despreciada y la rigidez y el amortiguamiento del grupo puede ser obtenida mediante la sumatoria de las rigideces y amortiguamientos de los pilotes individuales. Algo sencillo. Pero si no fuera el caso, o por lo general, se calcula la capacidad despreciando el efecto de grupo y luego se aplica un factor global de eficiencia en dirección vertical y horizontal. Cálculo de la impedancia del grupo de pilotes. Acá vemos rigideces y amortiguamientos para traslación vertical, traslación horizontal, rotación de la cabeza del pilote en plano vertical, acople de traslación horizontal y rotación y torsión. Vemos que en lo que es traslación vertical y horizontal es una sumatoria. Cuando hablamos de rotaciones, entra a tallar lo que es las posiciones, el X y el Z. El cálculo de rigidez vertical y horizontal son relativamente sencillos y directos. Sin embargo, estimar la rigidez torsional o rotacional del conjunto implica conocer con bastante detalle la posición XZ del centro de gravedad del grupo y la distancia de los pilotes individuales a dicho centro de gravedad. Para cargas estáticas, la interacción entre pilotes genera un incremento en los asentamientos del grupo, una redistribución de los esfuerzos entre pilotes y, en el caso de cabezales rígidos, una redistribución de las reacciones de los pilotes. Los estudios de interacción dinámica suelo-pilote indican que los efectos dinámicos del grupo son elevados y difieren considerablemente de los efectos estáticos del grupo de pilotes. La rigidez dinámica y amortiguamiento del grupo de pilotes varía con la frecuencia, y esta variación es más dramática o más drástica que con pilotes individuales. Y la rigidez dinámica y el amortiguamiento del grupo de pilotes puede ser reducido o incrementado por la interacción suelo-pilote-suelo en el grupo. Criterios de desempeño ante vibraciones. El criterio por desempeño ante vibraciones por lo general se establece en función de amplitudes de vibración sobre o alrededor del cimiento del equipo. Estas amplitudes pudiesen estar referidas a desplazamientos, velocidades o aceleraciones. Las limitaciones de desplazamiento están comúnmente basadas ¿en qué? En medidas como mils, que es un mil es 0.001 pulgadas. Las limitaciones de velocidades pueden ser basadas en valores pico o en la medida de la raíz cuadrada de las velocidades en cada dirección. Las unidades generalmente son milímetros por segundo. Los criterios basados en desplazamiento son casi siempre dependientes de la frecuencia, con mayor tolerancia a menores velocidades. Los criterios de velocidades pueden ser dependientes de la frecuencia, pero a veces son independientes. Y los criterios de aceleraciones podría ser constante o no serlo. En este cuadro vemos los criterios de aceptación para vibraciones de máquinas rotativas. Acá vemos la aceleración pico horizontal y la operación de la máquina, si es buena, si es mala, si es muy buena o muy mala, si falló o no. Y en este cuadro vemos el gráfico general de severidad de vibraciones de maquinarias, ¿no? En esta diapositiva se muestra el enunciado de un ejemplo para calcular la función de impedancia y la amplitud de vibración de un grupo de pilotes utilizando como referencia el ACI 351-3R del año 2018. Es un ejercicio muy interesante, muy completo, donde tenemos una máquina con dos movimientos, ¿no? Una fuerza lateral, que es un F sub 0 coseno, una fuerza dinámica lateral, una fuerza dinámica vertical,
F sub 0 seno. Tenemos acá los datos del equipo, que es el peso del equipo, la frecuencia de operación y la frecuencia crítica del equipo, la distancia al centro de masas, la altura del cabezal, la longitud del pilote, la profundidad de embebido, los datos del suelo como el módulo de Cuorte, el peso específico, el módulo de Poisson, los datos del pilote y cabezal como el radio efectivo del pilote, el módulo elástico del pilote y del cabezal, que es el del concreto, y y la resistencia del concreto, ¿no? Y bueno, acá vemos en planta, una vista en planta, que esta es la longitud del cabezal, el ancho del cabezal, la distancia al borde del pilote y la de separación de pilotes en X y en Y. Más detalle de estos ejemplos en nuestro curso Diseño de cimentaciones profundas de equipos vibratorios. En nuestro curso Diseño de cimentaciones profundas de equipos vibratorios se desarrollará un ejemplo paso a paso de diseño estructural de cimentaciones profundas sometidas a cargas dinámicas, considerando la interacción suelo-pilote. Mediante el modelo de Novak se realizará un análisis dinámico utilizando el MATCAD Prime, un análisis dinámico con el SAP 2000, se comparará ambos resultados y diseñaremos o daremos los procedimientos de diseño del pilote y el cabezal. Bueno, gracias por ver este video. Nos ayudarías mucho si te suscribes al canal y le das me gusta y lo compartes. Muchas gracias. Nos vemos.